Oigan, bueno, ya terminó oficialmente la época navideña, ya que pasó el Día de Reyes y empezamos a desmontar los adornos que pusimos en casa y todo. Y dentro de este desmontaje, por llamarlo así, está el también del árbol navideño y que muchas casas tenían o estaban utilizando un árbol natural. ¿Qué hacen con él? ¿Van y lo tiran a la calle clandestinamente, así como que no dándose cuenta a ver si alguien se lo lleva? ¿O buscan al señor del camión de la basura para ver si se lo lleva? Peor aún, buscan un rincón y le prenden fuego. Son maneras poco éticas e incluso ilegales de deshacerse de uno de estos árboles. Mejor hemos invitado al ingeniero agrónomo Mauricio Sotelo, quien nos va a platicar qué podemos hacer con ese arbolito de Navidad que ya quedó pues para la historia. Bienvenido, Mauricio. No, muchas gracias por la invitación. Pues algo bien importante que hay que tomar en cuenta para poder realizar este reciclaje de árboles, en primera instancia es, uno, identificar. Generalmente en los estados generan campañas de reciclaje en la cual pues, se generan centros de acopio. Lo importante es tener esa conciencia ambiental. Desafortunadamente suceden ocasiones que desconocemos esa parte y sucede que lo llevamos tanto al carro recolector de basura o se va a un relleno sanitario. Esto al final del día lo que provoca es que se termina yendo a un relleno sanitario y termina contaminando en algún momento ya sea el relleno o no se termina aprovechando. ¿Qué es lo que hay que hacer? En primera instancia, llevarlo a estos centros de acopio. Aquí en la Ciudad de México hay bastantes centros de acopio, los cuales los pueden llevar. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué hacen en los centros de acopio? En los centros de acopio lo que hacen es darle un proceso de composteaje. Lo que hacen es generar que este árbol prácticamente lo hacen tiritas, lo van cortando y posterior a ello generan un proceso de composteaje en el cual después se utiliza para próximas plantaciones de árboles, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos genera? Que este residuo, por así decirlo, del árbol navideño se vuelve un residuo posteriormente para las próximas plantaciones. Carlos, y una pregunta, ¿cuál es el impacto ambiental real de poner árboles naturales en casa en vez de utilizar los artificiales que los podemos reciclar una y otra vez cada año? Ah, no, sí, tiene bastantes ventajas. ¿Por qué? Porque en primera instancia estamos apoyando a la derrama económica de lo que son, por así decirlo, las comunidades que generan estos arbolitos. Generalmente lo que sucede es que por medio de instancias gubernamentales se generan espacios legales y acreditados, los cuales los productores siembran esos arbolitos, plantan estos arbolitos, los cortan de manera legal y posteriormente se van reforestando. Es decir, el equilibrio ecológico reduce de una manera significativa, a diferencia de los de plástico. Los de plástico generalmente se utilizan materiales, los cuales no tienen sí su proceso de degradación, pero es muy lento, muy lento comparado a un árbol natural. Entonces, prácticamente lo más conveniente es incentivar a las unidades de productores, que generalmente son ejidos, son comunidades las cuales producen estos arbolitos, ¿no? Y hablando de eso, hoy me tocó en la mañana pues salir en mi coche y ver ya como 10 arbolitos en la calle ya tirados, todavía verdes. Bueno, me dolió mi corazón mucho. Pero entonces ahora platícanos cuáles son los daños de hacer eso, de dejar los arbolitos en la calle. Los daños en primera instancia es que el árbol por ende tiende a empezarse a degradar, ¿no? ¿Qué puede suceder después? Que el mismo árbol pues, se va a ir pudriendo, se va probablemente a generar un olor desagradable si en algún momento tiene el contacto con basura, con algunas otras cosas, y posteriormente pues se va a ir secando y puede ser pues aparte de cuestión visual de que se ven, pues obviamente no se ven bien, pues tienden a generar un residuo, ¿no? Generalmente no contaminan así como tal, dejarlos así, pero sí es conveniente darle ese proceso, ¿no? Porque se ve visualmente mal y aparte pues genera un residuo en las calles que no es bueno. Hablaste de centros de acopio. ¿Hay alguna lista en internet donde podamos pues encontrar el centro de acopio más cercano a nuestra comunidad, a nuestra casa? Generalmente las secretarías del medio ambiente de cada estado tienen en sus páginas de internet los lugares de acopio, ¿no? Okay. Aquí en la Ciudad de México, si no mal recuerdo, son entre 20 a 12. ¿Tiene algún nombre en especial? Centros de acopio de reciclaje de árbol. Pero de árbol no, sin alguna sigla especial, ¿verdad? No. Nada. Así lo pueden buscar, en su buscador pueden colocar reciclaje de árboles, Estado de México, Ciudad de México. Y de inmediato les aparecen los buscadores. Maravilloso. Qué interesante. Y una pregunta,
Porque, por ejemplo, yo vivo en un ejido, o sea, cerca de ejidos y cerca de lugares así, y justo para hacer los campos de cultivo, ellos han talado los montes. Entonces, cada año van, siembran el arbolito, crecen unos 10 meses, lo cortan y otra vez los vuelven a sembrar. ¿Eso tiene algún impacto en la ecología de la zona? O sea, porque ya no es bosque, ¿no? Claro, de hecho, precisamente a eso se le llama servicios ambientales. Cambiamos de una zona agropecuaria, una zona agrícola, de uso agrícola, a un uso forestal. ¿Qué nos ayuda esto? A que poco a poco el mismo hábitat o las mismas especies se van otra vez reintegrando a lo que en algún momento fueron. Generalmente cuando son plantaciones legales, se plantan árboles nativos, es decir, árboles que tienen, por así decirlo, características idóneas de la zona, ¿no? Entonces, ¿esto qué genera? Que al final del día, pues, las plantaciones sean seguras y que al momento de que crece el árbol de 3 hasta 8 años, más dependiendo de la altura, el productor la corta y vuelve a replantar. La gran ventaja también es que hay menor reducción de dióxido de carbono. Algo muy importante que hay que tomar en cuenta es que es muy diferente este tipo de plantaciones legales que prácticamente son beneficiosas a las plantaciones que no son irregulares o no son legales y que cortan los árboles. El cortar un árbol prácticamente estamos haciendo que el árbol desprenda la cantidad de dióxido de carbono que captura. Los árboles capturan dióxido de carbono, lo cual nos ayuda a que pues, no respiremos ese dióxido de carbono y no tengamos esos gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, ahí la importancia. Pues la parte bonita es de que cuando lo hacen legalmente, pero la mayoría lo está haciendo ilegalmente, porque yo hice así como que una encuesta por todos los cerca de mí que vendían árboles y ninguno tenía certificación y ninguno venía de lugares que eran legales. Entonces, ¿cómo podemos saber, la gente que está en sus casas, cuál es legal y cuál no es legal? De hecho, precisamente antes de poder adquirir un arbolito, el productor tiende a mostrar un registro. Ese registro lo emite la Procuraduría Federal de Protección Ambiental, que es la Profepa. Con este certificado, nosotros tenemos la certeza de que la plantación es legal. Cuando no, pues definitivamente pues lo ideal es no adquirirlo, ¿no? O sea, yo llego a comprar, les digo, a ver, ¿dónde está la certificación? Tendría que, en su defecto, si no por parte de ellos, pues de manera nosotros conscientes y preguntar. Oye, ¿y no hay autoridad que vaya a supervisar porque yo he visto los lugares donde hay un montón de árboles y se ponen unas lonas improvisadas y toda esta cuestión, pero no hay una autoridad que vaya y diga, a ver, vamos a verificar que estos árboles tienen una procedencia legal? ¿No hay o sí? Se supone que sí debe de haber una autoridad que esté precisamente vigilando que estas plantaciones tanto sean legales y también la venta sea legal. Sucede mucho y más en este año pasado, que vino mucha importación de Canadá, ¿no? También es algo que quiero igual comentarles, que sucedió que vino mucha importación de árbol canadiense, el cual también hizo que los productores tuvieran bajas en sus ventas, ¿no? Entonces, aparte de ver la legalidad, también hay que procurar consumir lo mexicano, ¿no? Claro. No, y además es bien complicado importar, digamos, vegetales, árboles, plantas, por el tema de mantener y preservar, digamos, no sé, los animalitos y las bacterias y los insectos que viven en la zona. Entonces, cuando importan árboles, ¿hay algún riesgo? Sí puede haber un riesgo sanitario vegetal, que precisamente entidades federales hacen, por así decirlo, la inspección conforme a una normatividad. Hay ciertas normas las cuales, conforme a la sanidad vegetal que ingresa aquí al país, tienen que cumplir. Entonces, si cumplen con esta legislación, por obvias razones pueden ingresar. Así es. Sí, porque luego de repente dicen, no, es que esto está más barato, me lo trajeron, es de Canadá, y luego los malinchistas, ¿verdad? Y trae plagas y trae situaciones como lo que pasó en Reforma, que se sacaron todas las palmas. Así es. Oye, ya una pregunta, de repente también ya hay muchos lugares donde te dan intercambios, de que te dicen, si me das un arbolito, te damos otra cosa a cambio para que motivarlos o incentivarlos. Sí, hay ocasiones que en algunos centros de reciclaje dan de intercambio, ya sea, no sé, algún regalito,
bonito, algo simbólico para que la gente se incentive, ¿no? Porque generalmente, pues, el problema es muchas veces hacer el traslado de estos centros de acopio, ¿no? Otra de las formas de darle reciclaje es que en ocasiones compramos, hay dos formas de que nosotros adquirimos los arbolitos. Uno es por medio de cruceta, la cual ya nos lo venden ya el árbol cortado del tronco, y hay una tipo cruceta, por así decirlo, de madera abajo. Eso sí es necesario llevarlos al centro de acopio, ¿no? O en su defecto, si tienen la herramienta necesaria, el poderlos cortar poco a poco y colocarlos como mulch, se le llama cobertura, ¿no? La cual nos ayuda también, si llegamos a tener algún jardín o alguna plantación, poderla generar como alfombra. Nos ayuda a retener humedad, nos ayuda a que las malezas no salgan y sobre todo nos ayudan a compostear nuestro terreno, ¿no? Entonces, prácticamente también nos ayuda de esa forma. Y la otra forma de venta es que nos la venden ya con lo que son... la raíz. Con tipo, pues una maceta. Una macetita. Ese lo ideal es volverlo a plantar si hay algún espacio. ¿Cuál recomendarías tú para cerrar ya el tema, el de con raíz, sin raíz? Pues yo recomendaría con raíz. ¿Por qué? Porque al final del día se le puede dar una segunda vida y se puede volver a plantar. Mauricio, pero tenemos muchas preguntas todavía. Creo que es un tema muy importante y creo que es un tema de coyuntura porque ahorita todos estamos justo cambiando nuestra casa de la Navidad. Así que Mauricio se queda con nosotros. Mándenos sus preguntas al WhatsApp, ya conoce el número y nosotros volvemos rapidísimo, ya regresamos. Y bueno, estábamos hablando con el ingeniero agrónomo Mauricio Sotelo porque él vino a platicarnos sobre qué hacer con los arbolitos de Navidad ahora que ya hacemos todo el desmontaje en casita después del 6 de Reyes, ¿no? Y nos recomendaba que es muchísimo mejor que adquiramos estos arbolitos con raíces si es que tenemos la posibilidad. Así que teníamos ya preguntas, Mauricio, tenemos del preguntas, público. mira, Sí. Mauricio, aquí tenemos una que dice: buen y feliz día, ¿la tala no es algo político? ¿O cómo se corta un árbol legal y cómo se corta uno ilegal? ¿Y cuál es la diferencia de degradación es entre lo legal y lo ilegal? El centro de acopio me parece una idea genial, dice. Sí, generalmente cuando se tiene que podar un árbol y en este caso talarlo, que es de mayor relevancia, se necesitan tener permisos, sobre todo de las entidades tanto municipales, si es en su caso, por medio de las direcciones municipales de medio ambiente, y de igual manera, si es, por ejemplo, en un ejido o en un bien comunal, de instancias federales como es la Profepa, ¿no? Entonces, generalmente, siempre cualquier poda y cualquier tala tiene que estar avalado tanto por una instancia y por expertos, los cuales van a determinar si es viable la tala o no lo es. ¿Se puede aprovechar este árbol? No quiero utilizar la palabra de desecho, pero pues sería, se puede utilizar en casa, es decir, sin llevarlo a un centro de acopio, es decir, yo tengo un jardín, tal vez pueda aprovecharlo de alguna forma, pero ¿cómo? De hecho, hay hoy en día tantas curiosidades que ha habido, pues, digamos, en la actualidad y que yo también he podido tener la posibilidad de ver, es que hay ocasiones que muchas personas curiosas colocan el árbol, o sea, cortan todo lo que son las hojas, dejan solamente el tronco y lo colocan en un lugar de su casa con la intención de que también puedan anidar algunos pajaritos, ¿no? Entonces buscan la manera de los mismos pajaritos buscar un área, buscan el tronquito y hacen su nido dentro del árbol, ¿no? Entonces es algo que también se puede utilizar. Otra forma que también es muy curiosa y que ahora sí lo dejo a las personas que tienen esa creatividad es que también las hojas las utilizan como manualidades. Hay ocasiones que las llegan a colocar en cerámica, o hay varias curiosidades con las mismas hojas, con el tronco, que prácticamente la única limitante es la imaginación, qué hacer con el árbol, ¿no? Hay también otra situación que me llama mucho la atención y que también lo hacen algunas personas, es que dejan lo que son las hojas de los árboles, las cortan, sacan el tronco y dejan las hojas para darle ese aroma a su casa a pino. Ah, qué rico, ¿no? Claro. Entonces es otra idea que también pueden generarlo, ¿no? No, sigue, por favor. No, o sea, a lo que me refiero es que al cortar esas hojas, dejamos que poco a poco los mismos aceites esenciales de la hoja vayan desprendiéndose y el aroma permanezca en el hogar, ¿no? Entonces es rico cuando uno entra a una casa y huele a pino. Y huele a pino, ¿no? Entonces por así decirlo, genera más a largo plazo este aroma.
Pero y qué importante, y seguramente si buscamos también en internet vamos a encontrar muchas formas de qué hacer, de creatividad, manualidades y demás. Tenemos otra pregunta, Mauricio, y esta es de Ulises. Él nos escribe desde Guadalajara. Mira tu tierra, mi tierra. ¿Cómo se pueden usar ramas y hojas de árbol para proteger plantas o jardines? ¿Para proteger se puede? Sí, precisamente es lo que les comentaba hace un rato, que se le llama mulch o cobertura vegetal, que en este caso es el tronco, tanto de un tronco como hojas. Generalmente se corta y toda la pedacería que se genera de cortar el árbol y de dejarlo, por así decirlo, en pedacitos, se genera como una alfombra en el suelo, ¿no? Entonces eso nos ayuda a proteger nuestros árboles, nuestras plantitas, porque nos ayuda a que podamos regarlas en menor intensidad, ¿no? O sea, que las reguemos en menos cantidad de días, en más cantidad de días, porque retiene una cantidad de humedad muy importante, ¿no? Y ayuda mucho a nutrir el suelo, ¿no? Entonces, para preservar el agua también. ¿En maceta se puede? Sí, aquí lo más interesante es pues prácticamente cortarlo, ¿no? O sea, tener la herramienta, ¿no? Esa es probablemente una limitante. O sea, la madera en sí o las hojitas, Todo. Tanto las hojitas como todo. Entonces, ya cuando se va secando el arbolito, ya es un poquito más frágil, ¿no? Entonces, se puede ir cortando y generar, digamos, en pedacitos y se va, digamos, acomodando como alfombra dentro del mismo jardín. Por el ancho del tronco, yo creo que con una sierra de mano no podría ser tan complejo, ¿no? Para alguien que lo maneje con cuidado. No, sí está duro. No, sí está bastante ¿Sí? complicado. Oye, volviendo al centro de acopio, a mí, no sé, me queda claro que no tienen sistema de recolección, que tú tienes que ir a llevarlo, ¿correcto? Ahora, ¿te piden que lo prepares de alguna forma o llevarlo así tal cual? O tal vez, se me ocurre, lo corto y lo meto en un saco o varios sacos y lo llevo, ¿me lo van a recibir así? ¿Cuál es el procedimiento? De hecho, se llevan prácticamente como uno lo compra. Así tal cual. Así tal cual. Porque precisamente ellos tienen unas pulverizadoras, unos molinos que hacen que el árbol pues, prácticamente quede en trozos muy delgaditos, ¿no? Entonces ya empiezan con ello el proceso de compostaje. Entonces, lo he visto, es como uno que tiene así como un brazo largo y que lo meten de un lado y así, es. en las películas de gángsters así metían a sus enemigos y salen hechos pedazos. Para hacer como Ay, qué videoclip feo. también de el videoclip de, ¿cómo se llama? De estos que van los niños cayendo en una máquina y se hacen salchicha. Haz de se me ha ido cuenta, el sí. nombre. Pero bueno, eso está es bueno. muy Sí, dramática, muy Ay, dramática no, la René, qué ilustración. mente tienes, está feo. Te has hecho pensando volar. eso. Ay, no, pues la verdad a mí me da mucha tristeza. Ahorita que vi cómo estaban entrando los arbolitos en la máquina triturándolo y trituran. todavía está verde, es una vida, está vivo ese árbol. Pero es que y no está puedes doliéndole y está sufriendo, a mí me duele Pues no mucho. puedes hacer nada, Jackie, ¿verdad? Ya, Sí, ya no se puede. Sí, sí podemos, no compre árboles naturales. No, me refiero a esos árboles en específico, no los puedes sembrar y les salen raíces, ya no. No, por eso no dejen que los corten. Es una tradición bien norteamericana, más bien no me refiero solo a Estados Unidos, sino a este espacio, porque en el sur no usamos casi árboles naturales, ¿no? Y claro, yo también tengo ese sentimiento de que me da muchísima pena, por eso la sugerencia que nos haces de comprarlo con raíz, creo que es lo más equilibrado, porque claro. si bien es cierto los plásticos, ¿no? Se pueden usar muchos años, o sea, mi arbolito de Navidad en mi casa cuando yo era niña tuvo casi mi edad, o sea, lo tuvimos como 20 años utilizando el mismo árbol, ¿no? Esa es buena idea. También nos decía Roberto García Palafox, que viene aquí también invitado, que nada más les cortan la puntita a un De árbol que ya árboles es muy grandes. alto, la puntita y esa puntita sirve para hacer arbolito y ya no le cortas. Sí, se llama por esqueje, prácticamente se corta la punta y se coloca en un sustrato y después se estimula el árbol a que empiece a generar, esa plantita a que empiece a generar raíz y es otra vida. Pero también en la punta de repente puede ser del tamaño suficiente para que sea un árbol de Navidad en casa. Claro. Y este árbol, nada más lo único que perdió ahora sí que fue el copete. El copete. ¿Y si Y se sigue regenera creciendo. ese copetito otra vez? Porque cuando cortas el tronco generalmente ya no crece. Puede que sí se regenere. Desconozco si hay algunas variedades las cuales sí se puedan, pero cualquier o la mayoría de los árboles sí se puede reproducir de esa manera. De hecho, las manzanas, las ciruelas, las peras que conocemos vienen de árboles madre y precisamente cortan los esquejes o en este caso las ramas que tiene el árbol y al final del día pues los vuelven a plantar y vuelven a generar la raíz. Yo tengo una duda. En México tenemos pues muchísimas variantes de especies de pinos y de repente la gente nada más va y corta así indiscriminadamente pinos a lo loco que no se tenían que cortar. ¿Cuáles
¿cuáles son los tipos, cuántos tipos hay y cuáles son los tipos que sí se pueden utilizar legalmente? En México, las plantaciones legales existen 9 especies. De las que me llegan a la memoria es el cedro blanco, el oyamel, el pino piñonero y otra que no recuerdo, pero sí son alrededor de 9 especies, las cuales el país precisamente reforesta y produce para poder vender a público. ¿Existen sanciones para los particulares que tiren a vía pública los arbolitos de Navidad ya de desecho? Sí, claro, sí. De hecho, a vía pública, por orden también legal, no se debe de tirar ningún residuo, ¿no? Entonces, sobre todo un residuo como un árbol, sí, sería muy pues sí, delicado y tendría... Claro. El que sea sorprendido se merece su multota. Es más, yo si veo a alguien tirando, les voy a tomar fotos y los voy a acusar. Oigan, Regina nos escribe también y dice, bueno, algunas personas optan por árboles artificiales en lugar de naturales. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas, digamos, para hacer un resumen sobre qué hacer en Navidad? Pues digo, no deberíamos de estigmatizar el tema de árboles artificiales, porque al final del día también es válido. Hay personas que tienen esa conciencia ambiental, como en tu caso, en el cual pues prácticamente tienen una duración los árboles artificiales de 20, de 10, a lo mejor muchos años. Pero sí hay que tomar en cuenta que al momento de comprar un árbol natural, por así decirlo, estamos incentivando también la economía de comunidades, de los ¿no? pueblos. Entonces, será bueno también lo que una persona decida dentro de sus mismas posibilidades, poder decidir un artificial o uno natural. Pero mi recomendación sería ello, ¿no? El poder incentivar a esas comunidades, pero hacerlo también de manera responsable, ¿no? De tener en cuenta que al momento de adquirir un árbol natural, también se le tiene que dar un proceso de reciclaje o un proceso de destino a este arbolito, una ¿no? segunda oportunidad de vida. Sí, exactamente. Sobre todo, también tomando en cuenta que el árbol artificial, generalmente su huella de carbono es más grande, ¿no? Es decir, un árbol artificial generalmente, por los materiales que se utilizan como plásticos, etcétera, al momento de utilizar todas esas materias primas, es mucho más costoso y mucho más, digamos, con una huella ambiental y contaminante que un árbol natural. Bueno, ¿no? si lo tiras, pero si no lo tiras, y es como el de Les que le duró toda la bueno. vida. Así de hijito, tengo era de tu abuelo, te lo voy a dar, ¿no? Pero está bien. Es ahí la importancia de la conciencia ambiental, de la educación ambiental que debemos de tener. Exacto, y por eso tenemos este tipo de espacios y invitamos también a personas como tú, especialistas en el área, a que platiquen a la gente pues las opciones que hay. Mauricio, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Y que le quede muy claro a toda la gente que ahorita está ya pensando, ¿ya qué hacemos con el arbolito? La mejor opción, llevarlo al centro de acopio. Si se juntan entre varios vecinos y en una camionetón llevan ahí ya varios árboles, sería mucho mejor. O tenerlos con raíces, que estaría padre. O desde el principio haberlo adquirido con raíces, exacto, ¿no? Vamos a hacer nosotros este año esa campaña, yo creo, de que adquieran su arbolito de Navidad con raíz. Y mexicano. Ahí están, y mexicanos, 100%. Mexicano, claro, sí, estarán bonitos los de otros lados, pero son para otros lados. Ok, bueno, familia linda, vamos a hacer una pequeña pausa. Gracias, mi querido Mauricio, nuevamente. Vámonos a un corte, pero es muy breve y regresamos con mucho más. Al volver, viene deportes. ¿Qué hay en deportes? Ay, Después del corte. ¿Qué hay?